¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes, el Centro de Atención Integral Crecer. Les da la más cordial bienvenida a una charla más como apoyo a nuestra comunidad que nos ve y nos escucha en cualquier parte del mundo. En esta ocasión, nuestra charla tiene el título Depresión y ansiedad. ¿Cuándo es un buen momento para detectar y buscar ayuda? Como siempre, todas nuestras charlas, nuestras pláticas, están a cargo del doctor Alejandro Ángeles Escudero. Él estudió la carrera de médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, cursó 3 años de residencia en la especialidad de psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y el diplomado de psicoterapia cognitivo-conductual aplicada a trastornos de la salud mental en el Instituto Cognitivo-Conductual de Salud Mental de México. Actualmente se encuentra cursando la especialidad de adictología. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias. Efectivamente, el día de hoy, en este video, que está dirigido no a médicos ni a profesionales de la salud mental, sino al público en general, intentaré retratar un panorama general de en qué consiste la depresión. Sin embargo, mi objetivo en este video no será el explicar a detalle los cambios a nivel de nuestra bioquímica cerebral, que son la causa de estos padecimientos, sino orientar a toda aquella persona que ve este video a saber en qué momento los síntomas de una depresión o de los trastornos de ansiedad deben llevarlos a buscar ayuda. Es decir, a acudir con un profesional de la salud mental, ya sea un psicólogo o un psiquiatra. La razón por la cual hablaré de este tema es ante todo el hecho de que en la actualidad hay millones de personas a nivel mundial con síntomas depresivos o síntomas de ansiedad. No es ningún secreto ni es una exageración el decir que a la par de la pandemia del COVID-19, existe otra pandemia en salud mental. Es algo que la OMS, de hecho, ya ha reconocido y es algo que nosotros como profesionales de la salud mental estamos viendo a diario desde hace ya varios meses. Y todos sabemos que la pandemia ha ocasionado que la depresión y los trastornos de ansiedad se hayan disparado, no solo en México, sino a nivel mundial. No solo la depresión y la ansiedad, sino muchos otros padecimientos psiquiátricos, como el consumo de sustancia, del cual, por cierto, hablamos en el video anterior. Dejaremos el link a ese video aquí. Sin embargo, en este video me centraré en enumerar esos datos de alarma derivados de la depresión y de la ansiedad que deben llevarnos a buscar atención médica, es decir, a pedir ayuda. Antes de hablar de estos datos de alarma, quisiera detenerme un poco en la pandemia por el COVID-19 y en la forma en la que ésta ha contribuido a que el número de personas con síntomas depresivos y síntomas de ansiedad se hayan disparado. Recordemos que tanto la depresión como la ansiedad son padecimientos médicos, de la misma forma que la diabetes es un padecimiento médico. Muchas personas, sobre todo en México, que tiene uno de los índices de diabetes más altos en el mundo, conocemos a personas que la padecen, tenemos familiares que la padecen y sabemos que si nuestros padres o abuelos tienen diabetes, la probabilidad de que nosotros la tengamos en un futuro aumenta. Sin embargo, además de esa propensión genética que tenemos aquellos con algún familiar que la padece, también están los factores externos de riesgo. Es decir, sabemos que si llevamos una vida sedentaria y una mala alimentación, eso se suma a esa propensión genética y con eso casi aseguramos que algún día debutaremos con diabetes. Pasa exactamente lo mismo en el caso de la depresión y de los trastornos de ansiedad. A menudo las personas que padecen estas enfermedades tienen el antecedente en la familia de personas que también han padecido depresión o ansiedad. Pero también hay factores externos que contribuyen a que podamos caer en una depresión. Y es aquí donde entra la pandemia. Quise en esta imagen desglosar solo algunos de los factores derivados de la pandemia que pueden contribuir a que una persona caiga en una depresión. Pues la pandemia nos ha sometido a lo largo de
14 meses a estar continuamente preocupados por nuestra salud, es decir, por un contagio propio o el contagio de un ser querido. Nos ha mantenido en un estado de incertidumbre laboral constante, que a su vez nos conduce lógicamente a una incertidumbre por nuestra situación económica. La pandemia ha modificado radicalmente la forma como interactuamos entre nosotros. Nos ha llevado a distanciarnos físicamente con todo lo que eso implica. Es algo, recordemos, algo crucial para nuestra salud mental, porque somos seres profundamente sociales. Y la pandemia nos ha brillado al confinamiento, al aislamiento, a comunicarnos con los demás a distancia. Pensemos en nuestros seres queridos de edad mayor, a quienes no hemos visto en más de un año como consecuencia de la pandemia. Nos ha llevado también a la necesidad de adaptarnos casi de un día a otro, a realizar muchas tareas que siempre habíamos llevado a cabo de forma presencial. Y por supuesto, nos ha llevado desafortunadamente a sufrir la pérdida de uno o varios seres queridos. De tal manera que millones de personas actualmente se encuentran atravesando procesos de duelo. No me extenderé mucho en el tema del duelo, ya que hace unas semanas elamos 2 videos que tratan exclusivamente de este tema. El primero de ellos habla sobre lo que es el proceso de duelo, y para ese video dejaremos también aquí el link. Y el segundo video se enfoca en algunas estrategias que podemos poner en práctica para lidiar con el proceso del duelo. De la misma forma, dejaremos el link a ese segundo video también aquí. En fin, quise detenerme un poco en desglosar algunas de las formas en las cuales la pandemia ha contribuido a crear toda una serie de factores externos que en su conjunto explican el aumento de personas con depresión y ansiedad que hemos observado en estos últimos meses. Muy bien, comencemos a hablar de la depresión. En la siguiente diapositiva, bueno, en primer lugar, hay que recordar que antes de la pandemia, y de acuerdo con datos de la OMS, se calculaba ya que es un padecimiento que sufren 300 millones de personas a nivel mundial. ¿Por qué es importante hacer énfasis en este dato? Porque las personas que sufren depresión y sus familiares, por lo menos en este país, con frecuencia creen que la depresión es una enfermedad rara, cuando la realidad es que no solamente no es un padecimiento raro, sino que es una de las 5 enfermedades más prevalentes a nivel mundial. Y no me refiero a los padecimientos de salud mental, me refiero a todos los padecimientos médicos, incluyendo diabetes, hipertensión, cáncer, todos. Pues bien, la depresión se encuentra entre los 5 padecimientos médicos más prevalentes a nivel mundial. Es la segunda causa de incapacidad laboral también a nivel mundial. Y si existe la creencia muy arraigada de que la depresión es una enfermedad rara, es porque no se habla del tema. No solo es uno de los padecimientos médicos más comunes, sino que también, de acuerdo con la OMS, el suicidio es la causa de muerte de aproximadamente 800,000 personas al año, es decir, casi 1 millón. Y nuevamente recordemos que estos son datos previos al 2020. La gran mayoría de esos suicidios son consecuencia de la depresión, de tal manera que debemos decir las cosas como son. La depresión no solo es una enfermedad, sino que es una enfermedad que puede agravarse y que si no se trata puede llevar a la muerte. ¿Qué datos deben llevarnos a pensar en que muy probablemente padecemos una depresión y en conciencia que es momento de buscar ayuda? La persona con depresión lógicamente experimenta tristeza, pero no se trata de una tristeza como la cual sentiríamos cualquier día si tuvimos un mal día en el trabajo, por ejemplo. Se trata de una tristeza intensa, una tristeza profunda y debilitante comparable a la que sentiría alguien que pierde a un ser querido. Se trata de una tristeza intensa, una tristeza persistente, es decir, la persona experimenta esa tristeza la mayor parte de los días de la semana, durante la mayor parte del día. Aquí es importante aclarar que en ocasiones puede que haya un factor externo que explique esa tristeza. Ya hablábamos hace un momento de la cantidad de factores externos solamente derivados de la pandemia a los que estamos expuestos en la actualidad. Pero es importante aclarar que en algunos de estos casos puede que no haya ninguna causa aparente para esa tristeza. Y otro dato de alarma, la depresión ocasiona que perdamos la capacidad de sentir placer, de disfrutar de cualquiera de nuestras actividades.
No disfrutamos nuestro trabajo ni nuestras tareas cotidianas, no disfrutamos incluso de aquellas cosas que más nos apasionan. Piense cada quien en aquellas actividades que más le apasionan. Puede ser leer, puede ser hacer algún deporte, convivir con la familia. Pues bien, todo esto se pierde en la depresión y esto es algo que nos da una idea muy clara del sufrimiento que causa la depresión. Muy bien. Otras cosas que observamos en la depresión. Con frecuencia hay alteraciones en el sueño. Insomnio con mucha frecuencia, aunque también puede ocurrir lo contrario. Sueño durante el día, pese a dormir bien en la noche. Alteraciones en el apetito, falta de energía y falta de motivación para hacer nuestras actividades. Disminución en la atención y concentración. Si no lo nota la persona, lo notan quienes están a su alrededor. Notan que la persona está sumamente distraída. En la siguiente diapositiva, la persona puede también experimentar ideas de culpa y minusvalía, y esto es algo muy frecuente en la depresión. Rara vez una persona con depresión no tiene ideas de culpa. Y como ya comentábamos, ideas de muerte. Si una persona, a la par de sentir esa profunda tristeza de la que hablaba, incapacidad para disfrutar de las cosas, tiene además ideas relacionadas con la muerte, no hay nada que pensar, hay que buscar ayuda. Y bueno, me parece importante el recordar que no podemos perder de vista que millones de personas en la actualidad se encuentran pasando por duelos causados por la muerte de un ser querido, a consecuencia obviamente de la pandemia. Y en el contexto de un duelo, de forma natural pueden presentarse todos estos datos de alarma. Nuevamente los invitaría a ver el video sobre duelo, con el fin de saber no solo en qué consiste un proceso normal de duelo, sino cuándo cabe pensar en un duelo que ya se está complicando y se está convirtiendo en una depresión por la cual debemos buscar ayuda. En la siguiente diapositiva, con respecto a la ansiedad. Cuando hablábamos de ansiedad en psiquiatría, no nos referimos a un síntoma, sino a toda una gama de padecimientos, como lo es el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de angustia, las fobias, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de estrés postraumático. No es mi intención en este video el describir en qué consiste cada uno de estos padecimientos. Me interesa en todo caso que entendamos que la ansiedad tiene muchas formas de manifestarse. De una forma general experimentamos nerviosismo, intranquilidad, angustia o una incapacidad para relajarnos. De una forma persistente que termina afectando nuestro desempeño laboral o deteriorando nuestra relación con las personas que nos rodean. Eh, no es mi intención, nuevamente aquí es muy importante, hago énfasis, no es mi intención explicar cómo se diagnostica una depresión o los trastornos de ansiedad. El diagnóstico de la depresión y de los trastornos de ansiedad es tarea del médico. Lo que pretende esta plática es dar un panorama general sobre los datos de alarma que deben llevar a una persona a buscar ayuda profesional. Nuevamente hago énfasis en algo muy importante, que es el médico o profesional de la salud mental, psicólogo, psiquiatra, el que hace el diagnóstico. Lo único que le corresponde hacer a aquella persona que tras esta plática detecte en sí mismo o en un familiar o un ser querido algunos de los datos de alarma que he mencionado, es o bien buscar ayuda profesional o si la sospecha no se refiere a sí mismo, sino a un ser querido, el hacer lo que esté a su alcance para que esta persona acuda con un profesional de la salud mental. Y es con esto con lo que quisiera terminar. Es muy frecuente que una persona que se encuentra atravesando por una depresión, por un trastorno de ansiedad por primera vez, no sepa qué hacer. Lo mismo sucede con los familiares o las personas cercanas a alguien que se encuentra pasando por esto. Lo que yo podría decirle a una persona que sospeche estar pasando por esto o a los familiares preocupados por un ser querido en quien detecten algunos de estos datos de alarma es muy simple. Lo que deben hacer es buscar ayuda, es decir, acudir con un profesional de la salud mental y ya será un psicólogo o un psiquiatra quien dará la pauta, quien hará el diagnóstico, si es que efectivamente se está pasando por una depresión o un trastorno de ansiedad, y también quien le dirá a la persona cuál es el tratamiento que habrá de seguir.
lo único que puede hacerse es buscar ayuda. El llegar a un diagnóstico, instalar un tratamiento y el marcar la pauta a seguir, eso es la tarea del profesional de la salud mental. No hay que perder de vista que estos padecimientos son padecimientos médicos, afortunadamente tienen tratamiento y que los tratamientos afortunadamente son muy efectivos. Y que si estos padecimientos se tratan de forma oportuna, el pronóstico es excelente. Creo que es muy importante combatir el estigma que rodea estos padecimientos. Vivimos en el 2021. Ya es momento de dejar de tratar estos temas como si fuera un tabú y por el contrario comenzar a hablar abiertamente de ello. Si detectan algunos de estos datos de alarma, no dejen pasar tiempo. Efectivamente, doctor Alejandro, qué bueno que mencionas esta parte que creo que es muy importante, que la gente que nos está viendo y la gente que nos está escuchando en cualquier parte del mundo, sí, es bien importante que efectivamente se deje atrás esta parte del tabú y que efectivamente se abra esta otra nueva etapa donde no por ir a un psicólogo o visitar a un médico psiquiatra, bueno, no tiene mayor problema, porque efectivamente la gente cuando ya acude con un médico psiquiatra o acude con un psicólogo, siempre está estigmatizado esta parte de que o tiene un problema mental o tiene un problema que lo asusta, ¿no? Vaya, esa es como la palabra como que podría presentarse. Se asusta la gente cuando por escuchar solamente la palabra psicólogo o psiquiatra. Así es. Y efectivamente, el objetivo principal de esta plática, además de mostrar estos datos de alarma, y si están presentes estos datos de alarma, servir como una pauta para que la persona busque ayuda, pues también dejar a un lado este estigma que rodea todos estos padecimientos. No es una cuestión de debilidad de carácter, no es una cuestión de falta de voluntad, ni se sale de esto echándole ganas. Es un padecimiento médico y como con cualquier otra enfermedad se debe buscar ayuda y cuanto antes se haga, mejor. Yo eh, terminaría, mensaje principal que me gustaría dejar de este video es, si identifican algunos de los datos de alarma a los cuales nos referimos en esta plática, no dejen pasar tiempo y busquen ayuda. Estamos hablando de padecimientos médicos que tienen remedio y que afortunadamente tienen tratamientos extremadamente eficaces. Muchas gracias. ¿Algún lugar donde puedas tú recomendar? En el centro de atención Crecer, ¿hay alguna, puede acudir la gente, puede buscarte, puede buscar algo más de ayuda, algún psicólogo? ¿Qué encontramos en el centro de atención Crecer? Efectivamente, en la clínica, en el centro de atención Creixet, que pueden encontrar nuestra página en Facebook, nuestro contacto. El objetivo es abordar todos estos padecimientos, todos estos trastornos de salud mental desde la parte médica, desde la parte de psiquiatría, pero también sin dejar a un lado la parte de psicoterapia. Porque la realidad es que actualmente sabemos que no siempre hay que dar medicamento, en ocasiones no es necesario dar medicamento, pero cuando un padecimiento tiene cierta severidad hay que darlo, porque si no se da, los medicamentos son extremadamente efectivos, no son peligrosos, no son adictivos los antidepresivos, por ejemplo, como mucha gente erróneamente cree. Pero además de los medicamentos que ya está más que probado su eficacia, no hay que dejar a un lado la parte de la psicoterapia. Entonces, en nuestra página de Facebook nos pueden contactar. El objetivo en la clínica en Creixet es el abordar los padecimientos de salud mental desde una forma integral, es decir, desde la parte médica, desde la parte de la psiquiatría. Si hay que dar medicamento, hay que
hay que indicarlo porque son extremadamente eficaces, pero también sin dejar a un lado la parte de la psicoterapia. Pues muchísimas gracias, doctor, pues por todos estos datos que nos mostraste durante esta charla. Agradecemos mucho a la gente que nos ve y nos escucha en cualquier parte del mundo. Pues agradecemos, muchísimas gracias, bonita noche. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.